Para finalizar, vamos a recapitular y ver cuáles son algunos de los tips o recomendaciones más importantes de lo que vimos en estos módulos. Recordemos que la alimentación complementaria va a ser generalmente alrededor de los 6 meses de edad y esto lo vamos a cerciorar con nuestro pediatra o médico principal, que nos va a dar la certeza de que ya es un momento seguro para iniciar con esta alimentación. Es súper importante que tú te des cuenta, y este va a ser uno de los primeros pasos, que tu bebé tiene una postura adecuada para comer y sostén cefálico. Vamos a enfocarnos en un ambiente agradable y permisivo para que el bebé coma. Es decir, vamos a seleccionar un lugar de cocina o de comedor para que nuestro bebé sepa que es un ambiente óptimo para los alimentos, y este ambiente debe estar libre de distractores como son pantallas o juguetes que puedan interrumpir el proceso de aprendizaje que tenemos con los alimentos. Es decir, todo el ambiente debe de estar centrado en los alimentos. Estuvimos hablando de lo que es un ambiente adecuado y agradable para nuestros niños. Esto es generalmente el espacio del comedor o de la cocina, donde el bebé se puede ir habituando a los horarios de alimentación de la familia y cuál es el espacio correcto que nos prepara para tener una alimentación adecuada, sin distractores y enfocándonos siempre en la atención del cuidador con nuestro bebé y con los alimentos a ofertar. Entonces, como mencionamos, lo más importante o uno de los principales motivos de preocupación es la postura. ¿Cómo podemos asegurar una postura segura para nuestro bebé? Va a ser con un instrumento adecuado donde lo podamos sentar, donde podamos tener asegurada un respaldo que le permita al niño tener el sostén cefálico o la postura adecuada de la espalda, en el que pueda también tener un espacio o una mesa donde pueda tocar los alimentos, sentirlos, jugar con ellos e involucrarse en un espacio seguro en el que generalmente no va a haber un espacio en donde él se pueda deslizar, y lo que sigue es que tenga un espacio también donde pueda recargar los pies para asegurar la manera en la que puede enderezar toda su postura. La alimentación tiene que ser lo más cercana a lo que están haciendo nuestros papás, con el fin de que ellos empiecen un proceso de imitación y de aceptación a diferentes texturas y sabores a lo largo de la vida. Algo súper importante es que recuerdes que tiene que ser un proceso en el que aceptes que tu bebé va a tener un rechazo de alimentos o aceptación de alimentos que inclusive van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, tú deberías de ofertar un alimento hasta 15 veces con tal de saber si realmente tu bebé tiene una aceptación o no a dicho alimento. Y esto lo puedes hacer de diferentes maneras: en papillas, en sólidos o mezclados con otros alimentos, de pronto en el que el bebé se sienta confiado de mezclar diferentes texturas o diferentes alimentos que ya son de su agrado con aquellos que estamos incorporando como alimentos nuevos. Además, es súper importante que vayas cambiando y repitiendo diferentes tipos de sabores, como pueden ser también las texturas. Esto con el fin de proporcionar a tu bebé una mayor disponibilidad de aceptación a nuevos alimentos a lo largo de la vida. Ahora vamos a ver la parte técnica de los alimentos. Como mencionamos anteriormente, hay diferentes posturas o diferentes versiones de cómo se pueden ofertar los alimentos. Una de ellas es el método tradicional. Generalmente aquí lo que vamos a necesitar es una cucharita que sea apta o de silicón para nuestros niños, para que no les lastime la boca, para que tenga como sin afectación nula del sabor de los alimentos, y que el bebé también puede estar como tomándola en cualquier momento. En lo que vamos a hacer aquí es tener una progresión de alimentos en cuestión de texturas. Es decir, vamos a tener que empezar
con papillas exclusivamente y en la que vamos a ir avanzando con el tiempo o con los meses o con la progresión de nuestros bebés a diferentes texturas, como pueden ser los molidos, que pueden ser por ejemplo de carne o con introducción de otros alimentos, e incluso vamos a avanzar a la parte de picados. Esta es la parte de alimentación tradicional en donde vamos a estar ofertando las cosas con la cuchara y asegurando que el niño se las coma. Aquí vamos a tener como una mamá como mucho más autoritaria en la que va a decidir cada uno de los alimentos. Ahora, ¿cuáles son los otros que tenemos? Tenemos, por ejemplo, el Baby Led Weaning, que va a excluir como esta parte de las papillas y nos vamos a quedar con trocitos que el bebé pueda tomar. Como podemos ver, hay trozos que van a ser muy sencillos de tomar y que van a poder aplastarse. ¿Cuál es la característica fundamental que van a tener estos? Es que los podemos apachurrar y machacar. Esto nos va a dar una parte de seguridad en los niños para saber que ellos no van a tener como este riesgo de atragantamiento. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, son diferentes grupos de alimentos. En este caso les enseñé una zanahoria, que es la parte de verduras. También, por ejemplo, podemos tener una calabaza, como puede ser esta porción, en la que también podemos ver que se puede aplastar completamente. Esto nos va a permitir tener alimentos como esta calabaza que podemos ver cómo se puede mover, y esto va a hacer que el niño se lo pueda llevar a la boca de manera facilitada y que ellos puedan tener como esta habilidad de elegir cuánto, cómo e irlo masticando poco a poco. Podemos agregar, por ejemplo, el grupo de las grasas, como el aguacate, que el niño se lo puede llevar a la boca, también puede jugar con su textura y tener un aporte de grasas adecuado. Esto sería donde nos quedaríamos como el tipo de texturas que, por ejemplo, podríamos tener en Baby Led Weaning. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que, por ejemplo, tendríamos alimentos de alto riesgo de atragantamiento, como pueden ser las semillas. En este caso, estos alimentos no se pueden ofertar a los niños por el riesgo que tienen de atragantarse y entonces los excluiríamos. Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente opción? Es la alimentación como Bliss o el método perceptivo, en donde yo voy a empezar a incorporar estos dos tipos de métodos de manera que yo pueda asegurar que tanto el niño puede elegir estos mismos alimentos con la mano, que se los lleva a la boca de manera segura en lo que él los toque, juegue, aprenda, conozca sus colores, y sin embargo yo voy a poder tener alimentos como puede ser la carne o los cereales, que también van a poder estar siendo ofertados en forma de molidos o de picados muy finos, en los que yo como mamá voy a poder también tomar una cuchara y llevarla a la boca de manera correcta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que también voy a tener la opción de dar, por ejemplo, este tipo de semillas en texturas mucho más amigables o seguras, como pueden ser las que ya encontramos en los diferentes purés o presentaciones de semillas totalmente trituradas. Es importante saber que también lo que vamos a poder hacer en algún momento es combinar los sabores. Al tener esta oferta de alimentos, no pasa nada si mi bebé decide tomar un poco de la textura de papilla en algún momento, ya sea con las manos o con la cuchara, si decide llevarse algún tipo de trozo enteramente a la boca o algún tipo de fruta también, o las grasas, y que yo también le pueda ofertar algunos alimentos que estén en una consistencia como mucho más favorecedora para que él pueda ir involucrando todos los alimentos. ¿Cómo empezamos con sabores que son como mucho más naturales para que el niño conozca, por ejemplo, el sabor de la carne exclusivamente, y cómo a lo largo del tiempo lo vamos a incluir hasta la dieta familiar, que por ejemplo podría ser un picadillo donde ya incluimos carne, incluimos zanahorias, incluimos a lo mejor papas u otro jitomate, y que el niño ya está apto para masticar, para tomarlo de manera conjunta sin riesgo de atragantamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue y de maneras importantes de mencionar? Recordemos, sal y azúcar son alimentos que no debemos estar agregando a los alimentos preparados. ¿Por qué? Porque algunos alimentos ya contienen este tipo de azúcar, como puede ser el mango o puede ser la misma zanahoria, o incluso un poco de la calabaza podría llegar a tenerlos, y la parte de la sal, que la vamos a encontrar de manera natural, por ejemplo, en productos de origen animal, que generalmente ya los van a tener incorporados. Generalmente lo vamos a tener de frente,
¿no?, al cuidador para que exista un contacto visual, y en este caso lo que tendríamos que hacer es mover la sillita de tal manera que yo esté de frente y mi plato como cuidador esté a un lado mío. Recordemos que en la alimentación complementaria partimos de la leche materna o de la fórmula que se está dando. Entonces, esto quiere decir que durante los primeros meses de vida voy a seguir con la introducción de leche en los diferentes tiempos de alimentación. Generalmente puede ser después de ofertar los diferentes tipos de alimentos, y en el caso de cuando ya estoy dejando paulatinamente la leche, que también debe ser de manera progresiva de acuerdo a las necesidades del niño y su etapa de crecimiento, lo que debo de procurar es que sea agua simple. Voy a evitar jugos, voy a evitar refrescos, cafés o tés o cualquier otra bebida ajena a la leche materna que pueda predisponer los sabores dulces o los malos hábitos de alimentación. Y para esto lo que se recomienda actualmente es darlo en vasos 360 que permiten que el niño tenga la facilidad de llevarse de manera correcta y facilitada el agua a la boca, o incluso tacitas normales como los haría un adulto. Recordemos que hemos ido avanzando y que las sugerencias actuales son este tipo de vasos en los que también favorecemos el tipo de movimientos que eventualmente estimularán también el habla de nuestros bebés. Por último, es importante que recuerdes que este es un proceso que va a llevar diferentes días y diferentes momentos de aceptación, y que también el periodo de crecimiento de tu bebé va a involucrar en los días en los que tenga más hambre, o incluso en periodos en donde el crecimiento ya no es tan acelerado, en los que el bebé va a poder regular la cantidad de alimentos que realmente necesita para su crecimiento óptimo. Y por último, y muy importante, recuerda siempre mantener los mismos horarios que el resto de la familia. Con esto finalizamos los módulos de introducción de alimentos o de alimentación complementaria, con el fin de favorecer que este sea un proceso óptimo para tus bebés. Les recuerdo, mi nombre es Miriam Izquierdo Abraham, soy nutrióloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez.